Muy buenas tardes. A continuación, nuestro grupo expondrá el tema del currículo en Roma y en el Medio Oriente. En la antigua Roma, la educación desempeñaba un papel crucial en la formación de los ciudadanos, ya que se consideraba esencial para el desarrollo de las habilidades necesarias tanto en la vida cotidiana como en la sociedad. Sin embargo, esta importancia se veía reflejada tanto en la educación de los hijos de clase alta, quienes en un futuro aspiraban a cargos políticos o administrativos, como en la formación de las damas nobles encargadas de gestionar sus hogares, incluso para los de la extrema pobreza, quienes reconocían también la necesidad de contar con un proceso de formación con el fin de poder avanzar dentro de la sociedad. Aunque la educación en Roma no era una educación universal, esta ciudad se destacaba en términos de alfabetización básica en comparación con las otras ciudades antiguas, debido a la naturaleza global de las sociedades romanas, donde el comercio y las interacciones sociales jugaban un papel fundamental y requerían de conocimientos básicos de lenguaje y cálculo. En los siglos 2 y 3 a.C. se da la influencia griega en la educación romana, cuando Roma entra en contacto con la cultura griega al conquistar la Magna Grecia. Este contacto resultó en la importación de docentes y rectores griegos que a menudo llegaban como esclavos y desde el momento en que ingresaban a la casa de sus dueños empezaron a impartir clases. Incluso habrían algunas escuelas. Luego de obtener su libertad, estos educadores empezaron a dictar clases de literatura, retórica, gramática, escultura, filosofía y pintura. Este intercambio en el sistema educativo griego fue rápido y convirtió a Roma en la ciudad transmisora de conocimiento humanístico griego, contribuyendo así significativamente a un desarrollo cultural e intelectual de Roma, creando así una fusión de tradiciones educativas que dejó una marca duradera en la historia. El comienzo de formación. Los primeros años de vida se desarrollaban en el seno de la familia, como unidad social alrededor de la cual giraba toda la sociedad romana. En esta etapa la educación era responsabilidad de la mamá y se dirigía sobre todo a interiorizar las tradiciones, leyes y normas sociales romanas para aprender a comportarse como parte de una sociedad y seguir el famoso mas mairon, la costumbre de los ancestros, que era la obligación moral de un buen romano sin importar su condición social. La escuela elemental se daba a partir de los 7 años, ya que empezaba la educación que podríamos definir como escolar, donde se aprendía lo básico, leer, escribir y hacer cálculos simples, ya que eran nociones que se necesitarían para administrar los bienes. En Roma se usaba el dinero y no el trueque, y en muchas actividades de la vida cotidiana era necesario al menos conocer el alfabeto. Esta educación era impartida por un maestro o literator, pero las condiciones diferían enormemente según la clase social. Mientras que las familias nobles y ricas podrían permitirse enviar a sus hijos a una escuela a contratar maestros privados, los menos favorecidos eran los de clase humilde, quienes tenían que conformarse pues con pagar literatores que daban clases en plena calle a muy bajo precio, que comúnmente eran los esclavos liberados. En la educación secundaria, en esta segunda etapa, por así decirlo, de los estudios, que empezaba alrededor de los 10 u 11 años, correspondía al gramáticos. En esta etapa, un profesor impartía un variado abanico de conocimientos que pueden ser de historia, literatura, matemáticas, geografía, y se tomaban referencia a los textos clásicos de los grandes autores griegos como Homero, Platón, Cicerón. Esta educación de mayor nivel ya está un poco fuera del alcance de las
clases un poco más humildes porque no resultaban tampoco de utilidad para las necesidades, porque las clases más humildes se dedicaban a la agricultura y a cosas más pesadas. Por otra parte, en esta etapa también disminuía el número de mujeres, ya que a partir de 10 u 11 años ya están en la etapa de la pubertad, y en ese entonces recordemos que las mujeres eran consideradas aptas para casarse. Así que se dedicaban a aprender cómo administrar un hogar, lo que en el caso de las nobles suponía también estar a cargo de las empleadas y esclavas domésticas. Sin embargo, entre las familias nobles no era raro que también las niñas accedieran a esta etapa, ya que una educación culta en ese entonces era un símbolo de estatus, especialmente si la madre se ocupaba de sus hijos cuando eran pequeños, en lugar de confiarlos a otra persona como una nodriza o cosas así, ya que entonces era deseable que tuvieran una buena formación. En la enseñanza ya superior, que es la última etapa de la educación en ese entonces, por lo general solo seguida por los varones de la familia, de las clases, como lo dije anteriormente, de las clases altas, senatorial o ecuestre. Era la preparación para la vida política a los 15 o 16 años. En esta etapa los jóvenes eran confiados a un retorno maestro especializado en oratoria, que les enseñaba las técnicas del discurso y la argumentación. En casos raros también las mujeres de familia noble eran alumnas o incluso profesoras. La enseñanza física también tenía un papel importante en la vida de los romanos de clase alta, ya que la carrera política iba ligada al servicio militar. Asimismo, el ejercicio físico como actividad recreativa ganó bastante popularidad a partir de la absorción del mundo griego en el siglo II a.C. Una cultura que daba mucha importancia a las competencias atléticas, a pesar de las grandes diferencias entre clases y sexos. El currículo en Oriente. El currículo se orientaba a la formación moral y espiritual de los alumnos, más que a la adquisición de conocimientos prácticos o científicos. El objetivo del currículo era cultivar el carácter, la virtud, la piedad, el deber y la armonía social de los alumnos, siguiendo los principios éticos y religiosos de cada cultura, así como el desarrollo de las habilidades artísticas. Las civilizaciones fluviales. Estas eran llamadas así porque se desarrollaron cerca de grandes ríos, como el Tigris y Éufrates de Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el Indo en India y el río Amarillo y Azul en China. Algunas de estas civilizaciones serían Egipto, Babilonia, India y China. Los egipcios le daban gran importancia a la educación y comenzaba desde muy temprana edad. La clase sacerdotal era la guardiana de todo conocimiento y era transmitido mediante la escritura. Todo era aprendido de memoria. En Babilonia la educación empezaba desde el hogar, ya que la formación básica se adquiría en el seno de la familia y el aprendizaje se caracterizaba por ser práctico. India se caracterizaba por una educación de castas. Todo individuo nacía y permanecía en una de las castas sociales, cuyas costumbres, hábitos y formas de vida tenían que observar y aprender. En China, la educación consistía en copiar mecánicamente y de memoria textos antiguos y escribir acerca de ellos ensayos y poemas. Otras civilizaciones del Oriente: fenicios, persas, hebreos. Los fenicios, en la educación de los fenicios domina el principio de utilidad y todos sus conocimientos estaban relacionados con su comercio y su moral. Se acomodaban a provecho personal. Los persas
En los persas la educación se prolongaba por 25 años. Hasta los 6 años de su edad el niño permanecía en el seno familiar. A los 7 años el niño pertenece al Estado e ingresa a una escuela pública. De los 15 a los 20 años tiene lugar la educación militar. Se adiestran a los jóvenes en el manejo de las armas y a montar caballos. En los hebreos, como en muchas otras culturas, era una de las formas de educación en el pueblo hebreo, la cual era monoteísta. La primera educación de una persona tenía su gravedad en la familia, en la cual se llevaba una educación moral encomendada a la madre o nodriza. Después el padre interviene para transmitir el legado religioso del pasado nacional. En ciencias, Hipócrates crea la medicina, Euclides la geometría, Arquímedes crea la mecánica, Aristóteles crea la geografía. En filosofía, Sócrates eleva la filosofía a la reflexión conceptual. Demócrito funda el materialismo, Platón el idealismo y Aristóteles organiza el más completo sistema de las ciencias griegas.